Buenas tardes con todos los asistentes de forma remota y de forma presencial. Nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda parte del primer encuentro nacional entre investigadores y bibliotecarios. E invito a la doctora Andrea Campos de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien nos mostrará la ruta de la ciencia abierta, experiencia de Costa Rica. Ella es asesora académica para la ciencia abierta de la Rectoría Adjunta y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional desde el 2015. Actualmente es la coordinadora de la Subcomisión de Conocimiento Abierto del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica y representante de Costa Rica para la referencia. Es miembro fundador del Nodo Research Data Alliance de Costa Rica, miembro fundadora del grupo centroamericano G-Space, miembro del grupo Vivo en Español. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Qué gusto tenerte desde Costa Rica. Te dejo el micrófono abierto. Recordarles tanto a la audiencia presencial como a todas las personas que nos acompañan a través de Zoom que podrán realizar sus preguntas y nosotros las redireccionaremos, Andrea. Qué gusto tenerte. Te doy paso ahora. Si quieres, puedes tomar el micrófono. Bueno, igual que Bianca y Esther, yo les agradezco muchísimo porque me tienen acá y ojalá que mi experiencia les pueda servir de algo. Tenemos algo parecido, solo que ustedes nos triplican. Somos un país pequeño, pequeñito. Mi país es de 5 millones de habitantes. Ustedes tienen el triple, ¿verdad? Entonces, yo digo que tal vez algunos modelos que nosotros pues ya hemos aplicado, quizás ustedes los puedan aplicar por esa similitud que somos países pequeñitos y que también les cuento, hemos copiado algunos patrones o algunos modelos de Europa, de Estados Unidos o de Brasil, y los hemos adaptado a cómo se llama mi país. Bueno, lo primero es que yo quisiera contarles el contexto de Costa Rica y cómo trabajamos. Es muy diferente a muchos países y es que en Costa Rica, por ley, las universidades son las que desarrollan la investigación directamente o ejecutan los fondos de investigación. No hay una agencia nacional como en muchos países que administra el dinero de la investigación. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Rectores. En Costa Rica hay 5 universidades públicas y este consejo lo conforman las 5 universidades públicas. Pero ahorita les voy a contar y tal vez van a entender un poquito mejor que lo que hacemos es abrir todo lo que hacemos a cualquier otra institución que esté interesada en el tema, por ejemplo, de ciencia abierta. Por ahí les dejo como el objetivo de CONARE y les cuento que CONARE o las 5 universidades públicas son tan importantes que generan, igual que lo indicó y coincidía y le decía a Bianca, con Europa. Las 5 universidades públicas generan aproximadamente el 80% de la investigación que produce Costa Rica. El ser pequeñitos también nos permite entonces acomodarnos de formas diferentes que, como les decía, quizás ustedes puedan acoplar algunos de los modelos que hemos hecho. Resulta que las 5 universidades trabajan con subcomisiones en las áreas de investigación. Entonces hay muchas subcomisiones. Yo les quise hacer justicia a las subcomisiones que están relacionadas con procesos de ciencia abierta. Puse y subrayé, bueno, puse en negrita la de conocimiento abierto porque es una comisión que, como ahorita lo vamos a ver, nace para promover la ciencia abierta. Al principio nació y se llamaba Subcomisión de Revistas y Repositorios, pero como ustedes saben, la ciencia abierta ha ido creciendo tanto que ya le cambiamos desde hace unos años y le pusimos conocimiento abierto, que es un sinónimo de ciencia abierta. Aquí hay otras subcomisiones, como les decía, que no quiero dejar invisibilizadas porque sí tienen que ver con ciencia abierta,
pero tienen alcances diferentes. Por ejemplo, hay una que trabaja todo lo que es evaluación y coordina que la evaluación de la ciencia esté parecida en las 5 universidades. Ok, ahora les voy a contar sobre el trabajo que hacemos en la subcomisión de conocimiento abierto, que somos como 20 personas, y entre esas personas hay académicos, investigadores, bibliotecólogos, informáticos. Y es importantísimo, y ahorita lo reitero igual que lo han dicho los otros compañeros, de que se trabaje siempre de esta forma articulada y colaborativamente, porque todos tenemos que ver. Ok, esta subcomisión nace en el 2014, como les decía, estaba creada para impulsar solo repositorios y revistas científicas, y se fue, ¿cómo se llama?, fortaleciendo y haciendo más grande. Entonces, el objetivo, entre los objetivos que tenemos, y ahorita se los puedo enseñar, uno de los más grandes que nos ha costado muchísimo es promover una normativa de acceso abierto, tanto en CONARE primero, en las 5 universidades públicas, y yo siempre les digo que si yo logro generar una normativa que articule ya a las 5 universidades, ya normo el 80% de la investigación en mi país. Y luego de poder tener ese paso, vamos a ir por la ley de Costa Rica. Y esto es importantísimo, porque ahorita van a ver que algunas acciones que nosotros desarrollamos no las hacemos solo para las 5 universidades, sino le damos la oportunidad de que si alguna universidad privada quiere trabajar y quiere capacitarse, lo puede hacer, y otras instituciones gubernamentales. Yo les decía que a unas compañeras que Costa Rica tiene una particularidad, somos solo 5 universidades públicas, pero hay como 70 universidades, como las privadas. Entonces, tenemos mucha diversidad de universidades. Yo no sé si ustedes conocen esta taxonomía, no es la de Foster, es la de unos colegas brasileños. Personalmente a mí me gusta más, y me gusta más porque tiene pues mayor amplitud de lo que es la concepción de ciencia abierta, y me siento más como en un ambiente latinoamericano, digo yo, y ahorita van a ver. Si no la conocían, ahí se las dejo y después perfectamente podemos compartir de dónde la tomamos. Hicimos un ejercicio, por lo menos algunos compañeros hicimos un ejercicio de ver de cuáles, sobre todo los pilares principales, estamos trabajando en ciencia abierta en Costa Rica. Y lo que nos encontramos es que los pilares principales, de las facetas principales, estamos trabajando 6 de las 11 que tiene esa taxonomía. El acceso abierto, que está involucrando las revistas de acceso abierto, y ahorita yo se los voy a desglosar. Los datos abiertos, las directrices de ciencia abierta, las herramientas de ciencia abierta, y ahorita yo les cuento un poquito más. La investigación abierta y reproducible y la evaluación de la ciencia abierta. Este ejercicio era importante porque ahorita van a ver cómo pudimos organizar grupos de trabajo para impulsar todas las iniciativas. Entonces, estos son los objetivos que tenemos a 5 años en las 5 universidades públicas, como les decía, que podemos involucrar a quien quiera trabajar. Uno es sobre el fortalecimiento del repositorio y el cosechador, fortalecimiento de las revistas científico-académicas, la implementación de un sistema CRIS para CONARE. No sé si todos tienen conocimiento que es un sistema de investigación y ahorita también lo vamos a ver. Generar espacios para el diálogo nacional, para generar una normativa de ciencia abierta, promover una cultura de gestión de datos, que eso es como uno de los fuertes que estamos desarrollando. Luego, consolidar plataformas tecnológicas necesarias para el quehacer académico relacionadas a la ciencia abierta y fortalecer las capacidades y acciones en ciencia abierta en la comunidad universitaria. Entonces, para poder desarrollar esos objetivos que tenemos a 5 años, lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos
hablar más seguido y con mayor cercanía con la gente que trabajaba, por ejemplo, repositorios, con la gente que tenía a cargo revistas, con la gente que tenía a cargo algunos de estos procesos. Entonces, lo que hicimos fue hacer grupos de apoyo o grupos de trabajo. Algunos se reúnen una vez al mes, algunos se reúnen un poquito más, depende de lo que ellos consideren. Yo pertenezco a casi todos, creo que solo como a uno, ¿no? Pero vieras que nos permite que las experiencias, como les lo digo, esto sirve quizás porque somos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, tal vez, ¿qué ha pasado con estos grupos de trabajo? Que tal vez una universidad va adelante con, no sé, con la iniciativa del repositorio de datos y le va contando a las otras universidades qué pasos, o a las otras instituciones, qué pasos les ha tocado positivos y negativos para que ellos no lo pasen. Entonces, en este momento les cuento, estamos trabajando y voy a hablar un poquito más de algunos en un grupo que trabaja repositorios, un grupo que trabaja el nodo de preservación, que por ahí lo tocaron el tema en la mañana, y este grupo de preservación, que no lo voy a tocar más adelante, es un grupo que nace viendo los problemas que había con el LOX del OJS, no sé si lo conocen, nos generó mucha preocupación la inestabilidad que pudiera tener a largo plazo eso, y comenzamos a contactar a el compañero de la Red Cariniana de Brasil, Miguel, y él nos asesoró o nos ha estado colaborando para ver cómo nosotros, a nivel de todas las instituciones de Costa Rica, generamos un nodo de preservación que involucraría no solo las revistas, sino los repositorios de datos e incluso algunos otros proyectos que no tienen que ver necesariamente con las iniciativas que promovemos, pero que sí requieren preservación. Y por ahí tal vez algunos que pudieron participar la semana pasada, los editores, les contamos que apenas nos estamos armando, pero creo que los países deberían de ir a eso, a generar nodos o estrategias de preservación. Luego tenemos un grupo de trabajo de índice de evaluación de revistas, que ahorita sí les voy a contar un poquito más. Un grupo que está trabajando la normativa para las 5 universidades. Luego tenemos un grupo de trabajo de gestión de datos de investigación, que ese lo estoy liderando yo. Y el grupo de nodo de la RDA, Costa Rica, que está vinculado con el anterior, pero tal vez ahorita también les voy a contar. Y un grupo de trabajo de visibilidad que tiene que ver con procesos involucrados incluso con rankings. Ok, les voy a contar así rápidamente lo que está trabajando Costa Rica respecto a las revistas. Bueno, Costa Rica tiene 139 revistas registradas. De esas hay un 23% que está en Redalic, un 29.50% en el cielo, un 51% en DOAC. De hecho, tenemos en Costa Rica, tenemos 2 evaluadoras de DOAC, creo que son las únicas que están en Centroamérica, y ellas pues han ayudado a fortalecer muchísimo las revistas desde la perspectiva de ellas como evaluadoras. Tenemos 6 portales de revistas, todas son de vía diamante, es decir, nosotros no cobramos ni por APC, ni cobramos por la lectura, y eso es algo que nos deberíamos de sentir sumamente orgullosos como latinoamericanos, porque casi todas nuestras revistas son, como lo decía Bianca, financiadas por nuestras propias universidades, y le hemos demostrado al mundo que hemos podido financiarlas históricamente. De hecho, para mí, para algunas personas, el acceso abierto, la cuna es Latinoamérica, porque nosotros, viendo que no podíamos estar publicando en otras revistas, hicimos nuestras propias revistas y las financiamos siempre. Entonces ya hemos demostrado que nosotros podemos sostener las propias revistas, ¿verdad? En este momento, ¿qué están haciendo nuestras revistas? Bueno, les cuento, casi todas, por lo menos en mi universidad, estamos en vías de implementar o ya han implementado el preprint en sus revistas en distintas modalidades, porque los preprint tienen distintas acepciones, ¿verdad? Entonces las revistas han ya incluido dentro de su modelo
el publicar los preprint. Utilizan, por ejemplo, rápidamente les cuento, vías que han tenido que hacer es, si los autores son, que son poquitos, pero si son de la misma institución, utilizan sus propios repositorios para publicar los preprint, el DSpace que tengan, etcétera, o no sé si tienen el imprint, creo que es el otro. Y si el autor es externo, hemos utilizado hasta Zenodo, que por medio de la referencia nosotros tenemos opción a tener Zenodo. Ya hay unas que están intentando, bueno, y ya hay una que está completamente haciendo open review o revisión por pares abiertos, y otras están tratando de ver si mudan a ese modelo de revisión por pares. Y otras están tratando ya de hacer cómo logran pedirle a los autores el depósito de los datos de investigación y enlazarlos. Bueno, y ahorita también desde CONARE, ¿qué estamos haciendo en el grupo de revistas científicas? Bueno, vimos que como no tenemos acceso a las evaluaciones de Redalyc ni de los índices, ¿verdad? Decidimos crear un grupo que diseñara como un criterios o un índice de evaluación de revistas costarricenses. En este momento ya está en la etapa final. Y lo que vamos a hacer es que con los resultados que tenemos, vamos a ir orientando la capacitación y los recursos que tengamos como CONARE para fortalecer las debilidades que salen en esa evaluación. Los criterios son hechos a la medida de Costa Rica, ¿verdad? Y de las prioridades que quieran. Entonces nos ha permitido conocer un poco más las necesidades de nuestras revistas. Una cosa que hicimos es que para evitar la endogamia, nadie, digamos, yo soy evaluadora, por ejemplo, y no voy a evaluar las revistas de mi propia universidad para evitar ahí algún tipo de sesgo. ¿A dónde estamos tirando las capacitaciones o nuestras prioridades? Al manejo del OJ avanzado, que por aquí invitamos a los compañeros, a la gente de Ecuador y de Panamá a participar en unas capacitaciones. Estamos formándolos en gestión de datos de investigación, porque es importantísimo formar a los editores en gestión de datos de investigación. Estamos también priorizando algunas indexaciones, el preprint y la revisión por pares abiertos. En repositorios, les cuento que Costa Rica tiene 11 repositorios institucionales, de los cuales 8 ya son parte de KIMU, que es el cosechador. Todos utilizan tecnología DSpace, software libre, de todos modos, eso les iba a decir. Todo lo que les voy a contar, excepto una herramienta, es gratuita. Este es nuestro cosechador nacional. Él nació en el 2016 y casi inmediatamente, bueno, ya estábamos en la referencia, creo que antes de lanzarlo. Y lo sostenemos económicamente entre las 5 universidades. Eso es lo que hicimos, como no teníamos por esta forma en Costa Rica de manejar o administrar los dineros. Entonces, entre las 5 universidades nos unimos y pagamos la membresía para poder ser parte de la referencia. ¿Qué está trabajando el grupo de repositorios? Resulta que nos dimos cuenta, igual que en las revistas, que necesitamos evaluar los criterios, los repositorios para hacer las mejorías. Y estaban como un poco ahí abandonados. Entonces, lo que hicimos fue agarrar varios criterios, algunos de la referencia, bueno, los de la referencia, algunos de COAR. Vimos la experiencia que tienen los compañeros de España, Recolecta, y creamos unos criterios para la evaluación de nuestros repositorios. Autoevaluamos los repositorios para generar un proceso de ver en qué estamos fallando y poder mejorarlos. Y luego vamos a fijar metas y capacitaciones para mejorar todos los repositorios, pero vamos al mismo paso, y eso es algo importante. Una cosa que hacemos es que, por ejemplo, cuando mudamos a la última versión, que no es la 7, creo que era la 6.3 de DSpace, lo hicimos las 5 universidades y nos apoyamos todos. Si entra otra institución, aunque sea privada, que sí hay, y dice, bueno, quiero ser parte del cosechador, nosotros mismos le ayudamos para que todos tengamos la misma tecnología. Algo así pasa también en Panamá. Bueno, otra iniciativa que estamos trabajando, no sé si conocen este software, que también es un hermano del anterior, del DSpace,
Esto es un software que lo que permite es ver los perfiles del investigador y asociarle las publicaciones, los proyectos de investigación, etcétera. Se llama Vivo, es software libre. Yo creo que por ahí el compañero ahora les va a contar algo. Y lo que estamos montando, bueno, mi universidad ya tiene un sistema de estos, de hecho ese es el de mi universidad. Hay otra universidad que también tiene un desarrollo propio, pero lo que estamos tratando de montar es un sistema nacional que involucre, ¿cómo se llama? Como una plataforma así para todos los investigadores. Otra cosa en lo que está trabajando Costa Rica, algunas universidades, es en una interconexión de plataformas de ciencia abierta, a lo que nosotros llamamos un ecosistema de ciencia abierta. Y por ahí está. Entonces tenemos por ejemplo, este es el caso de mi universidad, que tenemos sistemas internos que recolectan la información de investigación o los proyectos de investigación, los unimos con georreferenciación, que también utilizamos un sistema, además lo hacemos con Google, el repositorio de datos que tenemos, el Dataverse, el DSpace, que es el repositorio, digamos, de literatura, el portal de revistas, el Vivo. Y ahora vamos a intentar, que ahí ahorita el compañero les va a contar, aprovechar un desarrollo que está haciendo la referencia para poder tener más robustas nuestras publicaciones a la hora de proyectarlos en el sistema. Una de las cosas que nos pasó hace como 2 años, no, un poquito más, es que tuvimos la ayuda de la Research Data Alliance, que ellos son los líderes mundiales en gestión de datos de investigación. No sé si los conocían. Mi recomendación, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, es que ojalá que Ecuador pueda involucrarse y generar su propio nodo de la RDA. Hemos tenido la ayuda de muchos países, pero sobre todo yo rescato y agradezco la RDA de Estados Unidos y de Canadá. Y lo que nos han estado colaborando es en, ¿cómo se llama?, ayudarnos a cómo es que se hace todo el mundo de la gestión de datos de investigación, porque es un mundo un poco más complejo. Entonces, yo les voy a ir contando los primeros pasos que Costa Rica está dando para gestión de datos de investigación de una forma más profesionalizada y desde la experiencia de la RDA. Bueno, ¿qué hemos hecho con ellos? Generar alianzas. Hicimos un nodo con universidades, con la gente que estuviera involucrada, ojalá incluso el gobierno. Si hay empresa privada que quiere comenzar a gestionar sus datos, también le estamos colaborando. Y comenzamos a formar un nodo. Y lo que vamos a hacer en nodos, algo así como los grupos, solo que con un ámbito más grande. Este es el nodo, el nodo de Costa Rica. Espero pronto ver un loguito así de Ecuador. Esa es la esperanza. Y entonces, ¿en qué estamos trabajando? Porque yo creo que mi posición es que cuando vamos a comenzar a trabajar la gestión de datos de investigación hay que hacer varias cosas paralelamente. Entonces, lo primero es que tenemos que tener la infraestructura adecuada para depositar. Vamos a ver, Pedro ahora nos contaba la historia o la perspectiva de Europa. La perspectiva de Europa es muy diferente a la de nuestras tierras, de nuestra región. Europa tiene iniciativas que ellos mismos sostienen, pero nosotros no tenemos una infraestructura parecida a la de Europa. ¿Cuál es la recomendación? Que nosotros estamos hablando de la referencia, de generar nuestra propia infraestructura para el depósito de datos. Porque si no, no vamos a saber dónde están nuestros datos, que de hecho Bianca lo que decía es cierto, ya pasa que nuestros investigadores están publicando en otras plataformas y nos va a pasar lo que nos ha pasado con los repositorios de literatura, que no sabíamos ni todavía sabemos, ¿verdad?, dónde están nuestros artículos, dónde están nuestros libros, dónde están nuestros capítulos del libro, etcétera. Entonces, como esto está empezando para muchos de nuestros países, ¿qué deberíamos de hacer? Ya tener una estructura en cada institución o como país donde nuestros investigadores puedan depositar sus datos de investigación. Antes de que pase lo que les estaba contando, que ya ustedes saben.
Una opción, que es la que más vamos a ver, ahí hasta pueden haber desarrollos propios, pero ya está esta infraestructura que es usar este software que generó Harvard, que es el Dataverse. De hecho, Brasil lo usa, Costa Rica lo está usando en alguna institución, y creo que ahí van más países de Latinoamérica que lo van a comenzar a usar. Y entonces, una de las cosas que ustedes como país deberían de pensar es, bueno, generamos una infraestructura país, o si hay instituciones que pueden ir haciéndolo. Yo ahorita tal vez les pueda compartir las experiencias de lo que hemos estudiado, porque nosotros en Costa Rica creo que vamos a ir por una opción híbrida, que es, si hay una institución que ya puede sostener un repositorio, lo va a hacer, pero también se va a generar una estructura nacional por alguna institución que no puede sostener un repositorio de datos por sí solo. Ahora sí, otra de las cosas que estamos haciendo, y ahorita lo vamos también a hablar, es replicar el currículum de la RDA para generar científicos de datos, que esto no son maestrías en análisis de datos ni nada por el estilo. Yo les voy a contar ahorita qué es. Y estamos capacitando en Data Stewardship, que en español creo que el término que vamos a ir adoptando es el de asesor en datos de investigación. Y ya ahorita también les voy a contar qué es eso. Estamos también estudiando cuáles son las herramientas para la gestión de datos de investigación que más le convienen a nuestras instituciones y cuáles son los estándares que vamos a utilizar. Por ejemplo, de las herramientas como la que dijo Pedro, para hacer planes de gestión de datos, que creo que nos vamos a inclinar es por la DMP Online, que es del Data Curation Center. Esa está customizada. De hecho, esta es una forma customizada para mi universidad, personalizada. Y algunas de las cosas están en español, las otras están en inglés. Una de las cosas que yo peleo muchísimo y he luchado muchísimo desde la referencia es que nuestros pueblos hablan español, y yo sé que la información más nueva en esto está en inglés, pero he hecho un gran esfuerzo de que ojalá que todo este tipo de cosas pues estén en nuestro idioma, ¿verdad? Porque sí hace más fácil la asimilación. Pero como les digo, hay otras como la que dijo Pedro, que es Argos, que es desde OpenAire, y hay otra que es de la Universidad de California, que también se puede utilizar. Si alguien algún día quiere, yo les puedo también enseñar las otras plataformas. Y aquí entro en una cosa muy importante, lo retomo. Bueno, ya hablamos de repositorios, de revistas, pero cuando vamos a entrar en el mundo de la gestión de datos de investigación, es un mundo diferente, un poco más complejo. ¿Por qué? Porque para gestionar datos de investigación necesitamos todos esos roles, o por lo menos generar algunos que son sumamente importantes al inicio de esta labor. Una, y la que les decía, es el Data Stewardship o el asesor en datos de investigación. ¿Qué ha hecho Costa Rica? Bueno, la RDA se compone en grupos de estudio como los que tiene Costa Rica, solo que en grande a nivel mundial, y ellos han generado mucha profesionalización de lo que es un asesor de datos de investigación. ¿Qué hizo Costa Rica? Pedirle ayuda a la gente de la RDA y venir a capacitar en distintos actores para que fueran asesores en datos de investigación. ¿Quién tiene ese perfil? Bueno, yo estudié mucho el perfil de una de las primeras instituciones que tuvo asesores en datos de investigación, que fue la Universidad de TU-Delft. De hecho, ellos nos están capacitando y nos han capacitado, y también hemos tenido capacitación por parte de las escuelas de CODATA en Data Stewardship o en asesores de datos de investigación por parte de la Universidad de Londres, de Oxford y del DCC. Este es un rol que nuestras universidades no tienen. Nadie hace asesoría en datos de investigación. Entonces, para mí, y recomendación también de la gente que nos ha acompañado en el proceso de la RDA,
es que todas nuestras instituciones que van a comenzar a compartir datos de investigación, y de aquí en adelante es una obligación, deberían de comenzar a formar gente como asesores de datos de investigación. ¿Qué hice en el caso de nosotros? En el caso de nosotros formamos algunas universidades e institutos de investigación tienen una forma que es el gestor de investigación. No sé si ustedes tienen gestores de investigación o asesores de investigación. Ellos podrían formarse como asesores de datos de investigación. De hecho, para mí es muy, muy relacionado. Y la otra que hice yo, bueno, que yo lidero ayudo a liderar este proceso en mi universidad y en Costa Rica, es formar a los bibliotecólogos. Para mí las bibliotecólogas son parte, yo digo, son mi mano derecha y mi mano izquierda, incluso con los editores de revistas. ¿Qué hace el asesor? Voy a pasarme aquí. El asesor, y de paso hago el anuncio porque desde la referencia estuvimos enseñando, y ahí lo pueden buscar en el sitio web del Facebook de la referencia. Ella es una data steward de los Países Bajos. De hecho, ella es una de las que nos ha estado asesorando, es una asesora de datos de investigación, y ella explica ahí cuál es su función. Porque cuando yo comparto datos de investigación no es agarrar mi Excel o mi archivo, mi video o lo que sea y subirlo al repositorio. No, implica un montón de cuidados que desde nuestras instituciones debemos de otorgarle y asesorar y guiar a nuestras personas investigadoras. Les cuento, y de una vez también hago el anuncio, Panamá va a patrocinar un entrenamiento masivo en gestión de datos de investigación como en febrero, con esta misma muchacha que es Heather, y es en español. Deberíamos, por lo menos en un primer acercamiento, todas nuestras instituciones deberían de aprovechar este tipo de entrenamientos porque es un tema muy nuevo para nosotros, pero si vamos a entrar a trabajar gestión de datos de investigación tenemos que hacerlo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si no, nuestras instituciones podrían estar incurriendo en errores a la hora de compartir los datos de investigación. Como les decía, para mí, como yo sé las limitaciones que tienen nuestras instituciones, ¿verdad? Este rol de asesor de datos de investigación puede estar en asesoras o gestoras de investigación o en bibliotecólogos. Entonces, como les digo, yo las autoridades, lo que hicimos fue formar incluso hasta editores de revistas en el caso de que haya alguien que tenga que apoyar a la investigación a la hora de esto. Me voy a devolver aquí. Otra de las cosas que estamos trabajando con la RDA y que yo también les recomiendo como país, a todos, no solo a Ecuador, sino a todos los países, es invertir en las escuelas de datos. Esto es, como les decía, es muy, muy diferente a sacar una maestría en análisis de datos. Esto es un currículum que usted puede aplicar a todas las carreras de ciencias duras, por decir exactas, naturales. Este currículum no está para ciencias que generen mucho dato cualitativo o artes, pero ahorita les voy a contar también lo que hicimos. Y lo que le enseña es, en un primer acercamiento, a nuestros investigadores a ser científicos de datos. Enseñarles que ya no tenemos que ir a recolectar datos, sino que podemos ir a buscar a repositorios y reutilizar esos datos. Eso es lo que pretenden. Entonces, esto es un grupo de la RDA. Ellos lo que hacen es traer una escuela, traen especialistas al país. Usted puede dar la capacitación, creo que son como 2 semanas. Costa Rica ya tuvo una hace como 3 años. Brasil creo que ha tenido 2. Estambul creo ha tenido, bueno, por allá también han tenido. Ellos le dan prioridad a nuestros países para traer la escuela y piden algunas ayudas. No es tampoco que se salen de nuestras condiciones.
Entonces, ¿qué es lo que nos incitan? Lo que nos incitan es enseñarle a todas las carreras de todas las universidades que ojalá vayan implementando este chip en todos los estudiantes, en que ya no necesariamente tenemos que ir a recolectar datos, sino que podemos reutilizar datos, por ejemplo, los que decía Bianca de la NASA, porque ya están libres y yo los puedo reutilizar si es necesario. Y así que hay en un montón de otros repositorios o reutilizar los mismos de la misma institución. Ahí está como un poquito de lo que tiene el currículum de cómo se llama de las escuelas. Es, como les digo, es un currículum diferente a lo que a veces hay de análisis de datos, etcétera, minería de datos. Esto es completamente diferente porque tiene incluso un enfoque de ciencia abierta. Ajá. Y si usted ve uno de los temas que tienen ellos es la investigación abierta y responsable. Mi sugerencia es, por lo que hemos pasado nosotros, es, bueno, nosotros tuvimos la escuela de datos de Codata un año y después ellos vinieron y nos colaboraron en nuestra universidad cómo podíamos comenzar a meter el currículum en todas las carreras para cambiar este rol del nuevo científico, ¿verdad? Entonces les cuento, a partir de esos talleres que hicimos con investigadores, etcétera, de distintas áreas, surgió la necesidad también de generar una escuela de datos para las formaciones que tienen más datos cualitativos. Y en este momento incluso ya se están dando escuelas para la parte de educación o estudiantes de posgrado. Usted, como les decía, ustedes como país pueden optar para traer alguna vez a la escuela de datos de Codata y que comiencen el proceso. Esta me la paso. Y una de las cosas que les digo que hemos hecho muchísimo, por lo menos en mi institución, es cambiar y pedirle ayuda a las personas bibliotecólogas en todos los procesos de ciencia abierta. Y bueno, una de las ideas que le digo yo a mis compañeras es que, bueno, al principio podía ser Andrea Mora una de las líderes y ahora hay cientos de líderes en ciencia abierta que involucran editores y que involucran a las bibliotecólogas en procesos de ciencia abierta. ¿Qué hemos hecho con la colaboración de las bibliotecólogas? Que, como les decía, para mí son manos derechas y manos izquierdas, es formarlas como asesoras de gestión de datos de investigación. Ellas asumen los repositorios, el de literatura, y van a asumir también el de datos de investigación. Ahorita vamos a entrar en un proceso de formarlas un poco más robustamente en ciencia abierta, con personas especialistas internacionales en ciencia abierta, y cambiar incluso el rol que ellas tenían, pero que ya lo han cambiado, le voy a decir, porque ahora, por ejemplo, también ellas se encargan de procesos de visibilidad, están más cerca del investigador, asesorándolo incluso, por ejemplo, en asuntos como algo tan básico como el ORCID, los perfiles de Google académico, si van a depositar en el repositorio o si alguno requiere hacer un depósito de datos o le dice que alguna revista, por ejemplo, como la revista ya piden los sets de datos, ¿verdad? Ellas ya las están asesorando en esto. ¿Cuál es el rol para mí de los bibliotecólogos, por ejemplo, en mi universidad? Es que ahora ellos son líderes también en procesos de ciencia abierta. Y hacia ahí deberíamos de ir todas nuestras universidades y nuestras instituciones. Una de las cosas que también le compartía a los compañeros es que ellas son mis compañeras, bueno, yo trabajo en la vicerrectoría como asesora y soy académica, pero ellas son de la misma, vamos a ver, de la misma, con la misma fuerza y el mismo liderazgo para asumir estos procesos, igual que le digo que también ya por su formación los editores y las editoras de revistas científicas lo son. Para ver, por aquí tenía, no. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Yo quisiera, y voy a hablar un poquito de los beneficios de lo que tiene la ciencia abierta y lo que para nosotros ha significado participar
redes como la referencia y como la RDA. El permitir o estar en una red como estas dos nos ha permitido conocer las experiencias de otras universidades, de otras instituciones, de otros países, tocar puertas y que nos ayuden a implementar todos los procesos que les he contado, que pueden ser muy poquitos para otros países como Europa, que yo sé que ya lo han superado, pero para nosotros han sido pasos abismales desde que estamos en redes internacionales como la referencia. Una de las cosas que para mí ha sido más valiosa ha sido el poder compartir la capacitación. Y les cuento la experiencia que tuvimos la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de conectarnos 3 países para capacitar editores de revistas científicas. Estábamos Ecuador, Panamá y Costa Rica trabajando sobre procesos de Open Journal System avanzado. Y de forma gratuita para otros países, y lo que hacemos es que entonces patrocina un país y invita a los demás. Otro de los procesos es la tecnología que podemos compartir. Yo creo que ha sido súper importante. Hemos podido conocer también las tendencias de ciencia abierta que se pueden adaptar a nuestros países, como les digo. La fortuna de Europa, y ahora Pedro nos decía, es que ellos tienen mucho dinero para invertir en eso, nosotros no. Entonces lo que tenemos que optar es por compartir y optimizar los recursos, y parte de lo que les estoy contando es esto que estamos haciendo de optimizar nuestros recursos y compartirlos. Por supuesto que en países pequeños como Ecuador y Costa Rica pues nos posicionan, ya por lo menos alguien sabe que hay un puntito en la tierra, se llama Costa Rica, y por allá un puntito más grandote es Ecuador. Los contactos, y parte de eso es que estamos aquí Bianca y yo, y gracias a los compañeros, y los intercambios. ¿Qué desafíos tenemos nosotros como país? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí esto es un dolor de cabeza, tener recurso humano especializado informático en el tema, eso ha sido para nosotros un gran desafío. Y les cuento, una de las cosas que también tenemos que y vamos a comenzar a hacer es, por lo general, los asesores de datos de investigación están por facultad, o los modelos que yo he visto en Europa, y por facultad a veces tienen equipo de informáticos. Bueno, estos personas informáticas o computólogos tienen que colaborar con los investigadores también. Entonces, uno de los desafíos que hemos visto es que a veces, si nosotros le enseñamos, por ejemplo, programación a nuestros investigadores para que comiencen a utilizar bases de datos, y las personas que están en las facultades o en las escuelas no tienen conocimiento para darle soporte a los investigadores, entonces vamos a estar en una desventaja terrible, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que no solo tenemos que formar bibliotecólogas, data stewardship o asesores de datos de investigación a los científicos, sino a ese equipo humano de informática y de computación que le va a ayudar eventualmente a ellos. Definitivamente, pero esta no es mi área, pero la reconozco, es que nosotros tenemos, y ya lo tocaron la mañana, que comenzar a alinear las formas en que nosotros evaluamos la ciencia. Mis compañeros están, ahora que está el compañero de la mañana que nos habló de cómo evaluamos, bueno, la universidad está tratando de estudiar, y algunas otras universidades, los modelos como los de la Universidad de Utrecht y Leiden, que se están animando a no utilizar el factor de impacto para eso. Yo lo animo a que ojalá pueda haber esas formas novedosas en donde están tratando de alinearla con la ciencia abierta. Definitivamente creo que Ecuador y Costa Rica tenemos la misma posición, no tenemos marcos legales sobre ciencia abierta, y hay que trabajar. Yo sé que no es fácil, de hecho yo tengo 4 años de estar tratando de impulsar normativa en ciencia abierta en Costa Rica, y ha sido un desafío terrible. Cambiar la cultura de la investigación a favor de la ciencia abierta, y yo creo que a ustedes les va a pasar igual que a nosotros.
en que el investigador dice, no, yo no voy a compartir los datos porque los datos son míos. yo comparto la publicación, pero los datos no, a mí no me pagaron por los datos. Ok, entonces bueno, tenemos que, yo apuesto antes de normativas y obligatoriedad, a mí me parece que es más fácil convencerlo con sensibilización y alfabetización. A veces la gente con esas dos primero le entramos y después comenzamos, para mí, con la normativa o la obligatoriedad. Por lo menos ese es mi parecer y lo que yo he tratado de hacer y promover. Otra cosa es lo que Bianca también habló en la mañana, que es dónde están nuestros datos de investigación, si alguien los ha depositado afuera, e integrar datos, repositorios de publicaciones a los repositorios de datos, crear el sistema CRIS. Y otra de las cosas que para mí es una de las mejores sugerencias que yo le puedo dar, ojalá que ustedes involucren a sus personas involucradas en gestión de datos en la RDA, que es la comunidad mundial que da las líneas de cómo se gestionan los datos de investigación. Y eso sería, no sé cómo estoy con el tiempo, creo que apenas, ¿verdad? No sé si alguien tiene… Claro, todas. Sé que es mucha información y más bien disculpen, traté de hacerlo muy condensado. Perfecto, te quedamos muy agradecidas por habernos acompañado, habernos dado toda esta información. Queríamos saber si las personas que están aquí presentes tienen alguna consulta, alguna duda. Les voy a dar paso, muchísimas gracias para responderlas. Y así también ya tenemos algunas en línea, así que voy a comenzar, si les parece, por la parte de acá y voy hacia el resto del salón. Perdón. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que ha sido genial, o sea, enseñar cómo está actuando y de una manera bastante potente Costa Rica en relación a la ciencia abierta como un todo. Este es un ejemplo que yo creo que tenemos que tener en mente cuando hagamos las cosas. Pero yo la verdad es que tengo que discordar de ti en relación a la concientización de los investigadores. Tenemos mucha resistencia. Si tenemos resistencias con las publicaciones, porque incluso estábamos hablando anteriormente de poner las publicaciones en acceso abierto, y mira, es que a lo largo del tiempo nos olvidamos de algunas cosas que son sencillas. Publicaciones son algo que ya está publicado, que ya se ha vuelto público. Entonces nadie va a robar nada de nadie. Esto es una tontería. En relación a los datos, yo dudo, y espero, pero con mucha fe, que yo esté completamente equivocada. Porque si nosotros tenemos resistencias con las publicaciones, imagínense con los datos. Los datos, de hecho, no son de los investigadores, son de quien patrocinó la investigación. O sea, es todo el conjunto de la investigación y quien financió esta investigación, en general, han sido los fondos públicos. O sea, los datos son míos como ciudadana. Y no solamente del investigador. Por eso yo creo que es tan importante la existencia de políticas mandatorias, y no política, pero puede ser una política mandatoria con recompensas. No estoy diciendo solamente la parte mala, no, y la recompensa vendrá por intermedio del cambio de las evaluaciones. Cambiar las evaluaciones será esencial para que tengamos éxito general, tengamos el mundo, porque los problemas que tenemos aquí no son los problemas nuestros de la región, son problemas del mundo. Entonces yo creo que en este sentido, aunque tu presentación haya sido fantástica y ha demostrado la necesidad y eficiencia de la colaboración, yo no creo
que por más que vengamos en todos los sitios y expliquemos la importancia y tal, que logremos cambiar esta cultura existente en el mundo científico, en el mundo de la investigación. Enhorabuena por tu presentación. No digo que no sea necesaria, de hecho, yo no digo que no es necesaria, al contrario, de hecho nosotros estamos trabajando en eso, pero bueno, en el caso de nosotros, por lo menos en mi universidad, sí hemos visto que si entramos de forma obligatoria, sin entrar en un proceso de sensibilización y alfabetización, sí ha sido más difícil, por lo menos para nosotros. Es que ahora sí. ¿Ya? Sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Claro que sí. Voy a seguir con las preguntas. Permiso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Sentí que cuando se mencionó algo de los rankings y con la mirada como que iba dirigido un poquito a mí. Sí. Yo lo que en la mañana dije, y por ejemplo, nosotros en mi universidad trabajamos muchísimo con ciertas instituciones belgas, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Gante. Y la Universidad de Gante efectivamente, no me acuerdo si fue en el 2019 o 2018, hizo un cambio radical para la evaluación de sus investigadores. Y efectivamente ellos, por ejemplo, ya no consideran nada de indicadores de impacto, ni de citas, ni de nada, sino que hay unos comités de evaluación donde individuo por individuo van revisando cuál ha sido la contribución y el trabajo que ha hecho ese investigador durante un cierto periodo y según eso lo evalúan, ¿no? Y supongo que así están las otras europeas, que esas no las he visto, como la de Utrecht, etc. Pero el caso de Gante lo conozco muy bien. Y como yo decía en esta mañana, filosóficamente me encantaría poder hacer eso. Sí. ¿Ya? Y yo he dicho dentro de mi institución, me encantaría poder olvidarme de todo lo que estamos haciendo y poder ir a un esquema así. El problema con el ranking es más un tema, primero, de percepción social. ¿Qué pasa si el periódico, el canal de televisión o lo que sea sale en la prensa y dice la universidad ecuatoriana que antes estaba en el puesto tanto de Latinoamérica ahora ha bajado al puesto tanto? Entonces ese es un primer problema. Sí. Segundo problema, tema de presupuesto para las públicas, ¿no? Entonces, muchas veces a nivel nacional se nos evalúa también en función de eso. Entonces, hay una serie de problemas y de presiones causadas por estos rankings que prácticamente nos obligan a la institución, a pesar de que filosóficamente quisiéramos hacer algo diferente, a tener que irnos por ese camino, porque caso contrario tenemos unos problemas muy graves, ¿ya? Entonces, va más por ahí, era mi inquietud en la mañana y quería aclarar eso. Y por ejemplo ahí, ya basado en esta charla, me surge una nueva inquietud. Por ejemplo, si nuestros investigadores publican solo en las revistas Diamante, ¿no? ¿Qué tanta visibilidad tienen especialmente fuera de Latinoamérica? ¿Qué tan fácil es para un investigador en Europa o en Norteamérica conocer lo que ese investigador latinoamericano está haciendo? Entonces, mientras eso no se dé, correríamos quizás un riesgo temporal de que la visibilidad de mi investigador está bastante circunscrita quizás a Hispanoamérica y que de ahí no sale mucho, ¿ya? Entonces esa también podría ser una preocupación que hay. Pero va por ahí el tema. Bueno, son muchos temas, ¿verdad? No, cuando le dije lo de visibilidad es que hay un grupo de los que trabajamos que está tratando de abarcar temas que afectan la visibilidad, pero que nunca sea, y eso es algo que yo he hablado con mis autoridades,
de que por caerle bien a un ranking yo voy a cambiar un montón de estructura o de recursos de mi universidad solo para caerle bien, cuando tenemos claro, y yo comparto esto, de que se convierten los rankings son un asunto como las editoriales comerciales. $20,000 por una asesoría para que suba un puesto en un ranking. Nuestras universidades no pueden, ¿verdad?, pagar eso solo para caerle bien a un ranking, porque ¿cuántos rankings hay, verdad? Bueno, esto es otro tema diferente, sí lo trabajo porque me toca trabajarlo, me corresponde trabajarlo en mi universidad, pero mi análisis era de que hay un grupo que, o en las universidades ya se están haciendo estos grupos para mejorar la visibilidad. El otro tema de las revistas diamantes, definitivamente, y esto está comprobado con estudios, que las revistas en acceso abierto tienen mayor visibilidad que una revista cerrada. Y esto es, digamos, puede ser una revista de muchísima reputación que si no está en acceso abierto nadie la va a conocer. ¿Abierto o diamante? No. Por ejemplo, las revistas… ¿Solo lo green o solo lo que es diamante? No, diamante, vamos a ver, diamante es que no cobra ni por publicar ni por… Ajá. Y las otras dos vías, que son la verde y la dorada. ¿El estudio de visibilidad incluye los otros o no? Estos otros dos, o sea, son de acceso abierto. Al final de las tres son de acceso abierto. Lo que lo comparamos es, por ejemplo, que si yo voy a publicar en una revista en un factor de impacto famosísimo que está en acceso cerrado, nunca nadie lo va a ver, por más buena que sea la revista. Sí, eso está muy claro, o sea, y de hecho por eso yo en la mañana decía que como para tratar de darle mayor visibilidad a nuestros investigadores, les estamos ayudando al tema abierto, pero que eso me está costando un presupuesto porque no todo es diamante. No. ¿Ya? Entonces, en ese estudio de visibilidad, yo comparto el 100%, ¿no? O sea, si es abierto, la visibilidad se incrementa. Eso es innegable, es una verdad absoluta. Pero la pregunta es, ¿ese estudio incluye las otras que no son diamante o sí? O no, perdón. Es que no le estoy como entendiendo. Vamos a ver. Primero que me refiero, cuando hablé de las diamantes, que nosotros históricamente hemos podido sostener nuestras revistas en vía diamante. Ajá. Sí, a lo que yo me pregunto es… Pero nunca, digamos, por lo menos yo también soy encargada de los APCs en mi universidad, nunca, vamos a ver, estos son transiciones, ¿verdad? Entonces, nunca uno le va a decir solo en las diamantes, eso es un ideal. No, o sea, la pregunta era, y bueno, quizás ya está mal que sea esto un diálogo, la pregunta era, usted decía que hay un estudio que muestra que la visibilidad es mucho mayor. Entonces, en acceso abierto. Entonces, en acceso abierto en general. Entonces, la pregunta mía es, ok, en ese acceso abierto en general, ¿qué tanto de ese pastel se lo lleva lo que es diamante? Ya, la mayor parte. Eso está en el estudio. Y hay varios estudios, ¿verdad? No hay solo uno. Ya de hace años se ha marcado la diferencia de lo que es estar en acceso abierto que estar en acceso cerrado, ¿verdad? O sea, ¿y cómo asegurar que la publicación en una diamante sí asegura una supervisibilidad? Por ejemplo, en el micrófono. Aquí voy. Te ayudo. Sí. ¿Me permites, Andrea? Claro que sí. Estar formando parte de un gran agregador de información y aprovecho para explicarte que las revistas de acceso abierto, y cuando tratamos aquí de acceso abierto, olvídense del acceso abierto Gold, ¿vale? El acceso abierto para nosotros es el acceso abierto Diamante, ¿vale? Las revistas de acceso abierto, ellas forman parte por ejemplo, en el caso Ecuador, del Repositorio Nacional de Ecuador, y va para la referencia, ¿de acuerdo? Pero no se queda circunscrito en la región latinoamericana, ¿me entiendes? O sea, ¿quieres llegar a Europa? Pues ya estás llegando a Europa, porque todo lo que hacemos dentro de la referencia está en el grande agregador
que se llama OpenAIRE. Incluso Pedro explicó esto. Entonces, no tenemos, ¿cómo se dice?, obstáculos, no tenemos barreras. Y hay estudios. Yo me leí un estudio antes de ayer respecto a los datos, que las revistas que vinculan los datos de investigación están con nivel de citación mucho más alto que aquellas que no están vinculando. ¿Me entiendes? O sea, es todo un proceso, por supuesto, pero todo está basado en justo romper barreras, sean económicas, sean geográficas. Es lo mismo, es lo mismo. Ahí solo hay un punto también importante que yo siempre le digo a las autoridades: si valoran la citación como un punto de calidad y si las citaciones son negativas, ¿verdad? Que a veces se hace famosísimo, ¿y quién valora eso? Porque puede ser alguien, un autor que se vuelve súper famoso de lo malo que hizo un estudio, y entonces le estamos dando este tipo de premios sin valorar de qué tipo de citación. Esa es la citación negativa, ¿verdad? Las bibliotecólogas que saben más que yo de esto. No sé. Ya. Bueno, Andrea, felicitarte por tu presentación, excelente, muchísimas gracias por estar acá, Bianca también. Bueno, a todas las personas que nos acompañan, Esther y los participantes, sí. Yo quería hacerte una consulta. Como Ecuador, así como está trabajando Costa Rica, también quisiéramos empezar ya a trabajar acá en Ecuador. Entonces, ¿qué necesitamos para ya construir el nodo de repositorios de datos de investigación? ¿Cuál crees que sea el paso inicial que deberíamos de dar para empezar? Esa sería mi pregunta. En gestión de datos de investigación, bueno, mi percepción, ¿verdad?, mi humilde opinión es: hay que hacer varias cosas paralelas. Es que no me dio tal vez tiempo para enseñarles otras cosas, pero yo creo que lo primero es formar asesores en datos de investigación, porque ellos van a comenzar a visualizar todo lo que implica, ¿verdad? ¿Qué implica? Lo que les decía, tener infraestructura para depositar los datos, que cada institución diga, bueno, ¿dónde los vamos a depositar? ¿Vamos a hacer nuestro propio repositorio o a nivel nacional se van a unir y van a hacer una estructura por mientras, que para poder darle ayuda a las instituciones que no tienen recursos para sostener su propio repositorio de datos? Esa es la primera conversación que para mí deberían de empezar. Pedir ayuda con gente que tiene mucha experiencia. Yo les digo que para mí ha sido maravilloso pertenecer a la referencia y en caso de gestión de datos a la RDA, y comenzar a decirles, bueno, nos dan capacitación en asesoría de datos de investigación, porque eso es lo que requerimos ahorita en nuestras instituciones, y es tan vital, le voy a decir, porque si no estaríamos orientando de mala forma a nuestros investigadores a depositar. Y hay cuestiones, por ejemplo, como las de autor, etcétera, que a veces son sumamente delicadas, ¿verdad? Y hay excepciones, pero tienen que tener muchísimo cuidado, porque acuérdense que nosotros también tenemos que ayudar a proteger los datos y proteger sobre todo a las personas investigadoras. Otro dato es revisar las normativas institucionales respecto a compartir datos de investigación, porque en algunas instituciones que hemos visto tienen ciertas limitaciones, entonces tendrían que ver cómo van a cambiar las normativas para que sean a favor de este tipo de prácticas. Ahora, lo que dijo Bianca y lo que dice Redalic, la ciencia que no se ve no existe. Los datos de investigación ahorita, como dijo también ella, es el oro. Es decir, hay datos que reciben más citaciones para los que quieren las citaciones como visibilidad que los mismos estudios. Entonces, ahí en las computadoras no hacen nada, en los, ¿cómo se llaman?, las llaves de almacenamiento, en los dispositivos de almacenamiento no hacen nada, pero además hay un asunto donde la bibliotecología se vuelve sumamente importante y la archivística es, si el investigador se va, ¿alguien sabe dónde están esos datos? ¿Cuántos hemos perdido en nuestras instituciones? Yo les apuesto ahorita que si hacemos un sondeo nadie sabe. Le preguntamos a nuestros investigadores y hay muchas de sus bases de datos que ni siquiera saben dónde están, y ese es el oro de nuestras instituciones. Eso es un asunto importantísimo de preservación que hay que ir también generando.
Entonces yo les digo, estos roles que vimos ahí en esta diapositiva, hay algunos que se deben de priorizar, como la bibliotecología, el asesor de datos de investigación, el informático y el científico de datos. Para mí deben de ir de forma paralela. Andrea, tengo una pregunta en redes. Nos consultan, ¿dónde se puede adquirir información sobre maestrías en análisis de datos? Yo de eso realmente no sé. Yo lo que recomiendo es esta que les estaba contando, que son las escuelas de datos, que son las de CODATA, las de la Research Data Alliance. Y ese que hablé yo está en la página de la RDA, en los grupos. Ojalá se puedan integrar. De hecho, es gratis ser parte de la RDA como miembros. Ustedes ahorita se pueden meter y cuando ellos ponen información nueva, les van a llegar información a ustedes. De hecho, pronto también vamos a publicar por la referencia material en español de la RDA que pudimos traducir entre varios países, y la idea es que ustedes tengan acceso a esa información y conozcan un poco más del mundo de la gestión de datos de investigación. Andrea, muchísimas gracias. Damos por concluida la ronda de preguntas. Sin más preguntas en la audiencia, tanto física como de forma remota. A continuación, me permito presentar desde CEDIA la plataforma de información científica ecuatoriana basada en CRIS. Invito al ingeniero Freddy Zumba, especialista en servicios académicos de CEDIA. Él es ingeniero en sistemas computacionales, trabaja en el área de I+D+I en CEDIA, dedicado a la creación de nuevos servicios tecnológicos para la comunidad académica del Ecuador. Especialista en la plataforma LMS con implementaciones en universidades a nivel nacional e internacional. Activista de ciencia abierta y apasionado de Tecnópolis. Linked Data, análisis de datos, machine learning, e-learning y la evaluación social de las tecnologías. Trabaja en proyectos como la Red Nacional de Investigadores Ecuatorianos REDI, la Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador, RAE. Gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte con nosotros, Freddy, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que me ayude con la presentación nada más. Perfecto. Buenas tardes con todos. Creo que hemos tenido ya una charla bastante fructífera con Bianca, con Andrea, con Esther. Ya nos han comentado cómo están trabajando ellos a nivel latinoamericano, cómo están trabajando en Costa Rica. Y pues bien, ahora yo les vengo a explicar qué es lo que nosotros desde CEDIA, como ente articulador entre la investigación y la ciencia en el país, estamos aportando al medio, con qué proyectos estamos tratando de apoyar a la investigación para que sea mucho más fácil el desarrollo y el aprovechamiento de la ciencia. ¿Sí? Permítame, por favor, pasar. A diferencia de Andrea, yo ocupo Foster para explicar cómo es el ecosistema de ciencia abierta y dónde podemos nosotros trabajar como investigador, como gobierno, como docente. La que tiene Andrea me gusta más, la próxima la utilizaré. Sin embargo, permítame únicamente puntualizar que tenemos diferentes líneas de acción, ¿sí? Cada una de las líneas de acción en ciencia abierta es bastante grande y podría llamarlo complicada si somos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en resumen no tenemos los recursos en algunos casos para ejecutar esas acciones que tenemos en las diferentes líneas, ¿sí? Tomo esto como referencia porque desde CEDIA nos hemos planteado con diferentes herramientas, servicios, proyectos para trabajar en ciertas líneas de acción para ciencia abierta, en pro de apoyar a los investigadores en este sentido. He tomado como referencia un índice, es OutData. Esto es netamente sobre datos abiertos gubernamentales, que va asociado, de pronto no es un indicador de datos de investigación, pero lo que me llama la atención es la ubicación que tenemos según el índice en una encuesta a 17 países latinoamericanos. Nosotros estamos en el puesto, si no me equivoco, 11, en el cual el índice clasifica por 3 indicadores.
cuán accesibles son los datos, cuán disponibles están y cómo el gobierno apoya la utilización de esos datos abiertos. ¿Sí? Es preocupante estar ocupando los últimos lugares de la lista y, por ejemplo, ellos tienen algunos indicadores como el 81% de los países tienen ya definido una estrategia para datos abiertos. Algunos ya tienen un plan de acción nacional y 50% tiene ya definida una política para datos abiertos gubernamentales. Esto es en datos abiertos gubernamentales, pero a nivel de datos abiertos de investigación o datos de investigación estamos totalmente en cero en algunas partes. ¿Sí? Bueno, algo que quería recalcar, estamos ya con Bianca trabajando en la referencia, estos son nuestros partners, son los proyectos internacionales con quien trabajamos, con quien estamos colaborando, con quien hemos participado, donde presentamos los avances que tienen los investigadores ecuatorianos, los avances que CEDIA aporta a la ciencia como tal. Estamos en primer lugar, he puesto la referencia porque fue uno de nuestros puntos principales con los cuales empezamos en el año 2013. También he mencionado a COAR, somos miembros de Dublin Core. Dublin Core, digamos, es el ente que define la metadata de cómo vamos a compartir los datos científicos. Muchos de los bibliotecarios ya conocen más que yo esta parte. ¿Sí? A lo que recién somos miembros de DataSite. Las personas de biblioteca nos van a conocer mucho porque ellos son los que nos apoyan con los DOIs y esto estamos utilizando para los proyectos de datos abiertos de investigación. Como mencionó Andrea, como mencionaron Bianca, este es el futuro de alguna forma. ¿Cómo hacemos que los datos de investigación sean reutilizables, sean referenciables desde un paper? Es a través de un DOI y el DOI es apoyado por ellos. ¿Sí? A lo que estamos incursionando ahora es en el Research Data Alliance. Con Andrea nos está apoyando en algunos aspectos, en cómo aprovechar ese conocimiento que ellos han hecho en Costa Rica, cómo podemos implantar una escuela de datos aquí en el Ecuador, para que los investigadores aprovechen de este conocimiento y puedan publicar datos abiertos de investigación. ¿Sí? El año pasado iniciamos conversaciones y ahora ya somos miembros de Dataverse, ¿sí? Pero no es únicamente un aspecto tecnológico, sino es más un aspecto de comunidad, en los cuales los actores claves para que datos científicos de investigación en el país se lleven a cabo, para que los investigadores publiquen datos abiertos de investigación. No es únicamente la herramienta tecnológica, sino más bien es cultura, para que se empiece a ocupar estas prácticas. ¿Sí? Y he puesto acá dos eventos en los cuales siempre estamos encontrándonos ahí con Bianca, con Lautaro, con Andrea, es donde nosotros contamos al mundo qué es lo que estamos haciendo en el país en pro de la ciencia. ¿Sí? Sería perfecto que los próximos años ya investigadores, los científicos, la comunidad científica como tal, participe ya en estos congresos con nosotros, explicando de ellos cómo están aprovechando las tecnologías, cómo están aplicando estos proyectos en pro de la ciencia en el país. Perfecto, no sé si me ayuda con la siguiente diapositiva. Esto es una historia de cómo nosotros contamos el apoyo que CEDIA hace a la ciencia. Nosotros empezamos desde el 2015 más o menos. En el 2010, por ejemplo, existían 22 repositorios en el país. Cuando se llegó como CEDIA en este aspecto, habían repositorios académicos que disponían de contratos, disponían de oficios, documentos que no deberían estar en un repositorio académico. Las personas de biblioteca conocen más que esto que yo. En algunos aspectos se hizo una limpieza de toda esa documentación que no es producción académica, no es producción científica. Esa producción científica debe estar normada, debe estar limpia, debe seguir unas directrices. Y ahí es cuando CEDIA dice, voy a apoyar a la investigación y comenzamos con la referencia a incursionar a los repositorios dentro del proyecto. Y empezamos en eso entonces con Drive 2.0. ¿Qué es Drive 2.0? Es las directrices que se ocupaban antes de las actuales OpenAIRE 3 para que la metadata cumpla ciertas normativas y sea reproducible, sea entendible en Internet. Algo que es bastante importante es la colaboración gubernamental que tuvimos con el CNCID desde el 2015 hasta el presente. En el 2019 ya evolucionamos. Aquí es un punto que le he puesto DSpace. DSpace es el repositorio académico, es decir, donde preservan las universidades la producción académica y científica. Muchas de las veces esto no es visto con el potencial que debería. En algunas partes se toma como un cementerio de datos, siempre me gusta mencionar esa palabra, porque llega el investigador, llega la persona de pregrado, deposita su tesis y ni él mismo la vuelve a ver después de muchos años. Es olvidado.
y eso es interpretado algunas veces como el cementerio de datos. No es aprovechado. Las personas de biblioteca me van a dar razón en algunos aspectos. Si ustedes miran algunos repositorios, van a darse en cuenta que si analizan el acceso, desde que se graduó el estudiante o que la tesis de doctorado fue publicada, nadie más la vuelve a leer. A menos que sea una revista o un artículo de impacto en el cual esté, el famoso impacto. ¿Sí? Esto del repositorio cementerio de datos está evolucionando. Ya les voy a contar más adelante cómo es que esto va a evolucionar, cómo es que se aproveche el conocimiento o ciencia que está en ese artículo, llamémosle olvidado. ¿Sí? Este número de aquí me gusta siempre mencionarlo. En el 2020 tuvimos cerca de 300.000 artículos, documentos bibliográficos ya cosechados desde el Nodo Nacional, RAE, que es la Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador. Este proyecto que con CEDIA lo promulgamos para la ciencia, cosechó alrededor de 86 repositorios. Teníamos en el 2010 22, llegamos a cuadruplicar ese valor. ¿Sí? Pero eso no es únicamente un proceso tecnológico, no es un proceso en el cual tenemos que trabajar únicamente con los bibliotecarios, sino más bien es una cultura. Para que el investigador deposite los datos, para que las bibliotecas nacionales tengan las mismas directrices de todo seguir un procedimiento para que publiquen su información, eso es cultura. ¿Sí? Y de alguna forma hemos apoyado para que eso se facilite. Desde el 2015, Josefina no me deja mentir, hemos hecho reuniones, capacitaciones para que indiquemos cuál es la forma en la que otros países, en la cual Bianca con la referencia trabajan, para que nos apoyen a capacitar a los investigadores, docentes, bibliotecarios y demás. ¿Sí? Tengo otro número por acá. En el 2021 estamos cerca de 441.000 recursos bibliográficos cosechados en el repositorio. ¿Qué es lo bonito de esto? Es cuando las bibliotecas, digamos, no cumplen el estándar de metadatos, el Nodo Nacional, gracias a la referencia en esta parte, les dice, miren, aquí no estamos cumpliendo cierta normativa para que los datos sean visibles, cumplan las directrices, cumplan los principios FAIR, principios FAIR que ya mencionó Andrea, que es para que sea la información reproducible, sea encontrable, sea visible, que ustedes conocen más que yo. ¿Sí? Algo en lo cual queremos incursionar desde este año, está un proyecto, llamémosle estratégico de CEDIA, es establecer lo que en Brasil, Bianca con Washington están haciendo, es el Observatorio de Investigación, en el cual ya no tenemos repositorios de datos olvidados en el cual nadie accede de pronto, sino que eso evolucione ya un ecosistema de investigación, para que ya no únicamente tengamos repositorios de datos, sino tengamos herramientas, proyectos que a los investigadores les sirva en el país, les sirva para poder trabajar y para hacer su producción mucho más productiva. Se me da con la siguiente, por favor. ¿Qué es el Observatorio de Investigación o cómo está planteado esta naturaleza de proyectos? Es únicamente vincula las diferentes herramientas para que éstas sirvan en una especie de sistema CRIS. Lo que estamos tomando como base es un modelo europeo que es CERIF, que es un modelo en el cual resumidamente define cuáles son los modelos, los actores, los recursos, las instituciones que deben estar articuladas para que la investigación se desarrolle. ¿Sí? En pantalla vemos cuáles son de los proyectos en los cuales CEDIA ha incursionado desde su perspectiva tecnológica como herramienta articuladora entre la ciencia y los investigadores para que se desarrolle el proyecto. Como punto inicial tenemos la RAE. Aquí mencionamos un proyecto estratégico también que es REDI. El objetivo de REDI es promulgar, digamos de alguna manera, visibilizar cuál es el trabajo de un investigador. ¿Qué está investigando? ¿Qué está publicando? ¿Cuáles son sus índices H que algunos mencionaron en la mañana? ¿Cuántas publicaciones tienen? ¿Dónde ha publicado? Todo el historial perfilario del investigador, cuáles son sus rankings y dónde está publicando incluso. Algo que lo trabajamos en la área académica es las fuentes de información científica. Esto ya lo demanda la universidad como tal, nosotros no lo, de alguna forma no lo decimos que utilizar. Las universidades tienen sus requerimientos propios. Los dos últimos son en lo que en los últimos años estamos trabajando. Ya Andrea mencionó sobre qué es Vivo, muchos ya veo que conocen qué es Vivo, que es un repositorio CRIS, una plataforma CRIS, perdón. Estamos ya con pilotos desde CEDIA, con algunas universidades, cargando la información de sus proyectos, la información de sus investigadores, para que esta sea la plataforma que gestione la investigación a nivel, primero, institucional y luego ya a nivel nacional.
Y por último, el proyecto de repositorios de datos abiertos, que es uno de los últimos proyectos de CEDIA. ¿Me ayuda, por favor? Aquí he tomado una alineación de qué es ciencia abierta y cuáles son las herramientas tecnológicas que CEDIA está ofreciendo a la comunidad para que se pueda desarrollar la ciencia abierta, ¿sí? Tenemos Open Data. Open Data la apoyamos con el proyecto que mencioné hace un momento, Dataverse, que es, como mencionó Andrés, un proyecto de Harvard para apoyar a datos de investigación. Tenemos DRAE, que cumple con este objetivo. Tenemos Open Access únicamente con DRAE. Tenemos aquí el apoyo de Open Source. Tenemos algunos proyectos abiertos como GitLab, como Yari, que son open source como tal, que apoyan a la comunidad. Y por último puedo mencionar del Open Educational Resource. Nosotros apoyamos a las universidades con proyectos basados en OpenEdX, DSpace y Open Journal System. De alguna forma, tecnológicamente, gracias al poder de cómputo que tiene CEDIA, podemos ofrecer estas plataformas para que instalen ahí sus sistemas y puedan proveer estas herramientas a los investigadores. Y resulte mucho más fácil la articulación. Bueno, aquí tengo una gráfica de resumen de cuál es el diseño del Observatorio de Investigación. El objetivo es crear el ecosistema de ciencia y para esto necesitamos que se tengan los recursos, los actores en conjunto para que pueda articularse la ciencia en el país. Hemos puesto ahora los primeros alcances, como son la preservación y divulgación de publicaciones científicas, tener identificados los investigadores y los proyectos en los cuales ellos están trabajando, poder promulgar el registro de patentes y la visualización de patentes en el país. Algo que es muy interesante es promover la oferta y demanda tecnológica en el país, algo que esto no está considerado dentro del ecosistema de investigación, sin embargo nosotros sí lo estamos mencionando. Tenemos un proyecto emblemático que se denomina RETEC, que conjunto con CENESID lo habilitamos para que las universidades, los institutos públicos de investigación y sociedad civil puedan publicar sus bienes y servicios. Y esto sea visible a través de este observatorio. También se puede visualizar qué son los eventos y los congresos de investigación, algo que es muy importante en este medio. El objetivo de este observatorio es que las universidades, entes gubernamentales, los investigadores como tal, puedan tener indicadores y datos de decisión para elegir qué proyectos de investigación se deben invertir, dónde el gobierno debe invertir sus recursos, cómo la universidad puede gestionar los investigadores, etc. ¿Cuáles son las ventajas del observatorio? A lo que queremos llegar es que se brinde a los investigadores, instituciones y a la ciudadanía en general una búsqueda centralizada de cuál es la producción científica en el país. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Es que tenemos las tesis por un lado, tenemos los artículos por otro lado, tenemos los proyectos, los fundings por otro lado. Generalmente no tenemos por ahora una forma de ver todo el historial de un investigador, donde trabajó, sus perfiles, sus índices y demás. No está articularizado la información. ¿Cómo podemos potenciar la investigación haciendo que los perfiles de los investigadores sean mucho más visibles? Se pueda visualizar qué están haciendo, en dónde están trabajando, dónde están publicando. ¿En qué equipos pueden colaborar? ¿Cuáles son las redes de colaboración nacional? ¿Dónde el gobierno puede decir, mira, ahí hay conocimiento, podemos destinar recursos a tales proyectos y se puede ejecutar los mismos? Eso es una búsqueda, como la vemos nosotros, como una búsqueda centralizada de información científica, ¿sí? Como mencioné, para poder definir o identificar redes de colaboración, no únicamente a través de investigadores, sino a nivel institucional también. Podemos aquí vincular universidades, empresas, las cuales tengan necesidad o la demanda de ciertas tecnologías y los investigadores que pueden resolver ciertas demandas en este caso, ¿sí? Un objetivo también es ya incursionar los sistemas de información CRIS. ¿Cuál es el modelo en el cual está siguiéndose en muchos países? Es a nivel institucional disponemos ya de los sistemas CRIS para que los investigadores gestionen información científica, pero no debería quedar únicamente ahí. Deberíamos tener un ente gubernamental, un nodo nacional, el cual vea, como ahora hacemos con los repositorios de acceso abierto, a todos los sistemas CRIS nacionales. Ahí tendremos que evolucionar de diferentes formas, tanto investigadores, bibliotecarios, tenemos otros modelos, otros estándares que tenemos que conocer, capacitarnos, adoptar. Es todo un proceso que debe estar acompañado de un plan
un plan estratégico en este sentido, a nivel nacional. Sí, algo que es muy interesante es que en la plataforma estamos ya ahora trabajando en prototipos, es identificar tendencias de investigación. Esto de las tendencias es muy interesante porque podemos saber cuáles son las tendencias en ciertas regiones del país o ciertas universidades. Hay universidades que tienen tendencia por ciencias médicas, otras por biología, otras por matemáticas. Entonces eso es importante definir para poder tomar decisiones a diferentes niveles, a nivel gubernamental, a nivel institucional, incluso como investigador. ¿Dónde quiero yo publicar la siguiente vez? ¿En qué revista voy a publicar? ¿Dónde quiero tener mayor impacto? Todo eso dependería, y la información, la intención es que la puedan ellos proporcionarse, obtener desde este punto de información. Permítanme, les voy a mencionar ahora, les voy a mostrar de alguna forma cuáles son los pilotos de lo que les acabo de mencionar. El modelo que hace un momento les mencioné, cómo lo estamos pilotando desde CEDIA a través de las herramientas tecnológicas y vinculación con diferentes organizaciones. Ya venimos cerca de 2 años con Eurocris trabajando en lo que es DSpace CRIS. Todo el mundo conoce DSpace, a nivel bibliotecario saben más que yo en esta parte. DSpace evolucionó con DSpace CRIS para ya poder cubrir comunidades de investigación, cuáles son los perfiles de investigadores, cuáles son los funding, los proyectos, los eventos. ¿Sí? DSpace evolucionó a ese tipo de objetivos de alguna forma. ¿Sí? Es una solución CRIS que muchas universidades en Europa la están utilizando. Y es también una opción que la podemos utilizar acá. Tenemos nosotros ya el prototipo, llamemos diseñado, sin embargo es necesario que las universidades se empoderen de esto y decidan, esto me sirve o esto no me sirve, a esto le falta tales características para que sea útil como universidad. ¿Sí? La otra opción, no sé si me ayuda con la siguiente diapositiva, la otra opción es Vivo. Andrea hace un momento nos mencionó sobre Vivo, cómo están trabajando en Costa Rica. En Vivo nosotros tenemos ya un piloto con algunas universidades, 3 en este caso. Hoy me enteré que una universidad más se quiere unir, SPOL me parece. Vivo es un sistema CRIS nato. ¿Esto qué quiere decir? Que ya fue hecho para funcionar como sistema de gestión de investigación. De pronto los comentarios de la comunidad es que DSpace CRIS no nació como un sistema CRIS netamente, sino esto ya era un repositorio. A diferencia de Vivo, que a algunas personas, a algunos investigadores les resulta mucho más amistoso es ocupar Vivo, y los pilotos que estamos haciendo con universidades también han elegido Vivo. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite? Poder visualizar cuáles son los investigadores, cuál es su perfil, sus publicaciones. Esto que hemos sacado de un investigador, me parece que es Juan Pablo Carballo, es su red de colaboración o su red de coautoría. Podemos nosotros a nivel institucional tener un Vivo, el cual nos presente cuál es la información de eventos, los fundings, con qué organizaciones estamos trabajando, la jerarquía institucional, facultades, escuelas y departamentos de investigación, etcétera. Esto con respecto a Vivo. No sé si me ayuda con la siguiente, por favor. Esto quiero mostrarles, es una de las capturas del prototipo. Tenemos un investigador en análisis, en el cual en su perfil de investigación como institución podemos visualizar cuáles son sus artículos o su producción científica, cuáles son las áreas de conocimiento en el cual él está trabajando, cuál es la información de contacto con la cual nos ponemos en contacto con el investigador, cuál es la afiliación de él. A lo que tiene importante Vivo también es estas estadísticas de la evolución o de trabajo por año. Lo que les mostré hace un momento es la red de coautoría. Imagínense ustedes que todas las universidades del Ecuador tengan los perfiles de investigación y sea mucho más fácil los procesos de acreditación, en el cual tengamos ya la información de los investigadores perfilados, y esto a nivel nacional también podamos visualizar. Y se tomen mejores decisiones en qué proyectos financiar, dónde financiar, con quién trabajar, con quién establecer grupos de colaboración y grupos de investigación. Esto facilita que se optimicen los recursos y podamos identificar dónde está la ciencia focalizada y hacia dónde dirigirla a nivel nacional. Me ayuda con la siguiente, por favor. Este es el proyecto Dataverse. Esto me he apoyado yo de Washington con Bianca. Nos ha colaborado con algunas directrices de cómo ponernos en contacto con Dataverse, cómo implementar este repositorio, cómo
en resumen, definir las políticas para datos abiertos de investigación, que es otro mundo, ¿sí? El servicio está ya desarrollado tecnológicamente, sin embargo, como mencioné hace un momento, es necesario que los investigadores se apoderen del tema y realmente lo utilicen y nos digan cómo tiene que formarse esto según sus necesidades y las directrices internacionales también que se basen en las mejores prácticas, ¿no? Nosotros hemos tomado llamémosle como prototipo, en la evolución del proyecto REDI hacia el Observatorio de Investigación, en el cual ustedes, si bien hace un momento mencioné cómo la institución dispondría de un sistema de gestión CRIS, este sería el sistema de gestión nacional CRIS. Desde aquí yo podría ver a todas las plataformas nacionales de forma resumida y centralizada. Por ejemplo, yo desde esta plataforma puedo acceder a todos los investigadores de todas las universidades del país, a toda la producción académica y científica nacional, a toda la información publicada sobre proyectos de investigación, a todas las organizaciones, las patentes que se han registrado, los datos de investigación que han generado toda la comunidad científica nacional, cuáles son los servicios, oferta y demanda que se tenga en el país y cuáles son los eventos en los cuales quiero participar, a dónde voy a mandar mi próximo artículo, etcétera. Me ayuda con la siguiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos a nivel institucional, ya mencioné el perfil de Juan Pablo, pero esto es desde el sistema CRIS nacional, desde el central. Yo aquí puedo saber cuál es su información general, el famoso H-index del investigador, cuál es el I10, número de publicaciones. Esta información de aquí es muy importante. ¿Cuáles son las áreas de investigación y cuáles son las áreas de conocimiento? Esto generalmente, esta información no está en los repositorios o no, que yo le denomino los cementerios de datos, no está ahí, solamente está su producción académica y científica. Esto nosotros lo realizamos a través de procesos matemáticos en los cuales incursionamos a ver cuáles son las áreas de conocimiento y según esas áreas de conocimiento, si lo que él publica, los agrupamos y los clasificamos. Nosotros podemos saber qué investigadores están trabajando en medicina y en cuántos años y según eso, cuál es la tendencia de investigación. Si alguien quiere saber, por ejemplo, en la revista CONED, la necesidad era saber qué investigador trabaja sobre el blockchain. Vamos a la plataforma y le decimos, dame todos los investigadores que hayan publicado de blockchain. Y regresó una lista de investigadores. Y eso, ya resumido, empezó a verse a través de un proceso manual. Esos son los beneficios que podemos encontrar a través de este tipo de herramientas ya centrales. Por ejemplo, si vemos a la derecha, vemos el investigador focalizado y cuáles son las personas con las que está publicando. Cuáles son los investigadores, personas con las que está trabajando. Podemos saber ya cuál es su entorno de trabajo, a dónde podemos focalizar investigadores. Si este investigador, por ejemplo, está focalizado en ciertos proyectos, con cuáles podemos colaborar en el siguiente proyecto, cuáles son las áreas de conocimiento filiales a ese investigador. Son tipos de información que nos va a ayudar a tomar decisiones a diferentes niveles, como mencioné. Este es uno de los perfiles de una universidad. Por ejemplo, se puede conocer cuáles son los recursos disponibles a nivel de publicaciones, cuántos autores registrados tiene, tanto nacionales o internacionales, en cuántos proyectos ha trabajado, cuáles son las áreas principales a las cuales la universidad está focalizada. Por ejemplo, según esta información de este prototipo, vemos que la área principal de esta universidad es medicina. ¿Sí? Esta es información demo únicamente, ¿no? Ciencias de la computación, ingeniería, psicología, ya sé en qué está trabajando la universidad. Y si quiero ver esto, en qué está trabajando, accedo a las publicaciones de la universidad y veo todas las publicaciones. Bueno, aquí es información únicamente metadata, recuerden, ¿no? No vamos a encontrarnos con los PDFs o el documento, eso ya tiene otro mecanismo de acceso. Ustedes conocen más que yo que eso. Puedo acceder también a los autores de esta universidad. ¿Cuáles son los investigadores? Le llamo autores porque yo la diferencio de alguna forma entre autores que producen información académica y otros información científica. De pronto eso lo diferenciamos porque depende de los parámetros de evaluación nacional para que pueda ser agrupado. Algo que es importante también son los proyectos. ¿Esta universidad tiene proyectos de investigación? Sí. ¿Cuáles son ellos? ¿Tienen funding internacional? Sí. ¿Cuáles son ellos? Esa es la intención. Y algo que es importante son los autores destacados. Por ejemplo, CEDIA cada año tiene el evento que se llama CEDIA Awards, en la cual se reconoce a los investigadores más destacados. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el investigador destacado? Generalmente vamos a esta herramienta y decimos, dime cuál es el investigador que ha tenido mayor publicación, mayor impacto.
ciertos parámetros que se califican a la interna, pero nos dan esa información y ahora a nosotros de decisión. La intención es eso, que sea de la comunidad, sea herramienta para que gobierno, instituciones nacionales e internacionales puedan observar qué estamos haciendo, ¿sí? Esta gráfica me gusta, esta gráfica se la generó al inicio de este año. Son las tendencias de investigación con información prototipo que tiene la plataforma. Aquí podemos ver cuáles son las tendencias de investigación según lo que está depositado en todos los repositorios académicos del país. Tomamos todos los repositorios, asociamos a áreas de conocimiento que nos basamos en áreas de conocimiento catalogadas por la UNESCO y decimos, mira, ¿cómo van evolucionando las áreas de conocimiento en el país? Esta información es muy importante a nivel gubernamental, por ejemplo, ¿sí? Mira con la siguiente, por favor. Esta gráfica es otra de las que podemos tener a través del sistema de crisis nacional, que es la red de colaboración interinstitucional. Aquí hemos tomado las universidades y hemos preguntado con quién están publicando los investigadores, qué proyectos están llevando en conjunto. Por ejemplo, yo aquí puedo ver, entre las líneas más cortas, cuáles son las universidades que más colaboran. Sus investigadores tienen grupos de colaboración, han publicado, se han citado, tienen proyectos en conjunto, tienen proyectos CEPRA, por ejemplo, nosotros financiamos proyectos CEPRA netamente a la comunidad de investigación y se necesita mínimo de 3 universidades. Los que trabajan en conjunto generalmente están en ese grupo, ¿sí? Me ayuda con la siguiente, por favor. Esto de aquí nos apoyamos del equipo de Chile, con Patricia y el equipo de Esther. Nos están apoyando en cómo visualizar la producción académica y científica a nivel institucional. A la interna tenemos ciertos parámetros que son evaluados para que se acredite una universidad. Sin embargo, esto es un proceso, digamos, de alguna forma complicado para la universidad porque no se dispone de la información, del mecanismo para que la información esté disponible inmediatamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son las fuentes de información de las cuales se cosecha la metadata, que el prototipo que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí ocupamos Google Scholar, ocupamos Crossref, en algunos casos metadata de la API libre de Open Access de Scopus, del API de ORCID. Le preguntamos, oye, dame el conocimiento, los metadatos de los investigadores ecuatorianos, y con eso alimentamos ese tipo de sistemas, ¿sí? Actualmente tenemos ya cerca de 15 fuentes de información a nivel, digamos, en la internet, donde está la metadata de acceso libre, y esa es la información que nosotros ocupamos para alimentar esta plataforma. ¿Qué me permite la plataforma ya en resumen? Es poder identificar cuáles son las áreas de conocimiento a nivel institucional, en qué estoy trabajando, cuáles son mis números de publicaciones por área de conocimiento. La siguiente, por favor. Esto de aquí es un proyecto que hace un momento estaba mencionando, que es RETEC. RETEC es la plataforma donde las universidades, institutos públicos de investigación publican sus bienes y servicios, cursos, consultorías y demás. Esto es un corte del mes anterior en la cual tenemos este tipo de servicios que las universidades ya publicaron en el ecosistema. 71 asistencias técnicas, 66 consultorías, 66 procesos de investigación aplicada, 56 ensayos. Esto está publicando ya la comunidad científica, ¿sí? Lo que necesitamos es el siguiente paso, ya visualizar o visibilizar qué pueden hacer las universidades. Yo aquí puedo saber dónde hay mayor oferta a nivel, digamos, de universidades en este caso, ¿sí? Asistencias técnicas, cursos incluso. Hay muchos cursos de Big Data publicados en la oferta. Aquí las universidades dicen, yo tengo la capacidad tecnológica, académica para dar cursos, pues a través de esta plataforma acceden a esa información. Como les mencioné hace un momento, podemos saber dónde las áreas de conocimiento se están desarrollando. Yo he tomado la palabra biología y he dicho, en Ecuador, búscame dónde los investigadores en qué repositorios publicaron algo relacionado a biología, y me devolvió en el mapa ecuatoriano los puntos de repositorios, únicamente los verdes son repositorios, en los cuales existe producción académica y científica con la palabra biología, ¿sí? Hemos mandado a buscar allá, he tomado yo un punto de referencia y me dicen que me parece que la puse. La puse con sede en Esmeraldas. Esto podemos hacerlo con diferentes áreas de conocimiento, biología, matemáticas, medicina.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si vemos que medicina está únicamente descentralizada en la parte de costa? Eso ya es una alarma y eso podemos usarla para la toma de decisiones. Me da con la siguiente. Bueno, eso es todo. Espero que de alguna forma tengamos la vinculación de diferentes actores para que estos recursos sean utilizados, sean aprovechados por la comunidad y nos ayuden a formar este tipo de proyectos en bien de la ciencia. Muchas gracias. No sé si de pronto alguna consulta. Muchísimas gracias a ti, Freddy, por tu intervención. Tengo unas consultas mediante redes. Nos dicen, las universidades que somos parte de CEDIES ya podrían solicitar ayuda para la implementación de los sistemas de investigación. Perfecto. Bueno, a nivel de sistemas CRIS, como mencioné, es un piloto que estamos arrancando con CEDIA. ¿Por qué es un piloto? Es porque las universidades tienen que apoyarnos a definir cómo deben estar formados los sistemas CRIS. Si bien es cierto hay un modelo, el modelo CERIP que está establecido y algunos más, eso de pronto cambia en nuestra realidad ecuatoriana. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Es que a nivel local ocupamos la cédula como identificador. Un modelo internacional no ocupa la cédula, de pronto ni la consideran, pero acá ¿qué hacemos? Modificamos el modelo para que ahora el identificador sea la cédula del investigador, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo podemos formar el modelo para que sea útil a las universidades. En este piloto tenemos la participación de algunas universidades, se pueden unir en conjunto para que sea mucho más rápido el proceso de formación de piloto y esto a futuro sea ya mucho más maduro, estable y reproducible para todas las universidades. Entre CRIS, DSpace y Vivo, ¿cuál sería la mejor opción para la realidad en el Ecuador? Bueno, en este punto yo no quisiera dar mi punto de vista, más bien aquí las universidades definen en función de qué herramientas se les hace más familiar, les resulta más adecuada para sus investigadores, para sus departamentos de investigación. Nosotros podemos apoyarlas a darles los diferentes colores de sistemas CRIS, pero es la universidad quien debería definir esto, ¿no? Hay ciertas características, ventajas y desventajas en las cuales podemos apoyar. Sin embargo, esto lo dicen los investigadores de la universidad como tal. Para iniciar un proyecto en CRIS, ¿podemos iniciar con proyectos que habían terminado con una publicación? Claro. Por ejemplo, no existe un requisito estricto para arrancar con CRIS. Si tenemos ya información de publicaciones, de proyectos, ya eso podemos visualizarlo a través de un sistema CRIS. Lo importante es que tengamos la participación de los actores, en este caso, de los investigadores. Por ejemplo, algún problema que estamos ahora en un piloto es que los investigadores no tienen un punto de identificación. Existen nombres repetidos y demás. A algunos les gusta ocupar ORCID. Eso ya lo definen los investigadores. El ORCID nos apoya para que sea fácil identificar a un investigador. Si vamos a incursionar en un sistema vivo, ORCID es una buena herramienta. ¿Para qué? Para que tengamos investigadores únicos, no tengamos campos repetidos, información que no está limpia de alguna forma y todo sea mucho más fácil de tomar decisiones. Entonces esto de aquí ya podría arrancarse con diría de alguna forma, la participación de los actores más que nada, de los investigadores, que se apoderen de este tipo de plataformas. Eso es lo más importante, consideraría yo, más que el proyecto técnico, los software o los sistemas. Es la herramienta que les apoya más bien el proceso. Muchísimas gracias, Freddy. No tengo más preguntas en nuestras redes. Gracias a todos nuestros expositores por la información brindada a todos los asistentes, tanto presencial como de forma remota. De esta manera, entonces, damos por concluido este primer encuentro nacional entre investigadores y bibliotecarios con el tema democratización y fortalecimiento de acceso a la información científica en el Ecuador. Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes por habernos acompañado, sin duda un evento que lo replicaremos en el año entrante. Qué gusto haber compartido con ustedes esta tarde, que tengan un excelente día. ¿Está terminado?